Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Con apoyo de una comisión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo, fueron instaladas mesas de diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro, empresarios y sindicatos, para, según el director de la OIT, Guy Ryder, abordar temas relacionados con la activación de los convenios 26, 87 y 144 de la OIT, orientados a la fijación de salarios, la libertad sindical y la consulta tripartita, respectivamente, que, de acuerdo a una comisión de encuesta del Organismo de las Naciones Unidas, son incumplidos por el gobierno de Maduro. Carlos Fernández, presidente de Fedecámara, organización que reúne a los empresarios del país, dijo esperar que empiecen a registrarse avances que repercutan en un diálogo amplio que permita resolver distintos asuntos laborales y sociales que requieren atención urgente. En tanto, dirigentes sindicales como Marjorie Maldonado piden la revisión de la OIT a la situación que enfrentan los trabajadores venezolanos. Que realmente sean revisados los casos laborales y casos de lesa humanidad, porque aquí hay violación flagrante de los derechos humanos laborales, porque recordemos que el derecho al trabajo es un derecho humano y con respecto a eso queremos que sea revisado y tomado en cuenta todo el expediente que en su momento se entregó en la comisión de encuesta. Carlos Salazar, integrante de la Coalición Sindical Nacional, añade que el Estado desacata diversos artículos de la Constitución. Todas estas denuncias se van a llevar a la Organización Internacional del Trabajo y, por supuesto, los despedidos de PDVSA. En tanto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez solicitó a la Organización Internacional del Trabajo investigar la situación de la economía y de los trabajadores de al menos 30 países sobre los que pesan sanciones de la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El juez Diego Moscoso, que concedió el habeas corpus al expresidente Jorge Glass, fue sancionado con una suspensión de 90 días por el Consejo de la Judicatura, que consideró que el caso debía ser investigado profundamente, ya que hay un detalle que se debe tomar en cuenta, y es que el lugar donde reside y practica su jurisdicción el juez Moscoso está en la costa ecuatoriana, y el procesado Jorge Glass se encontraba en una prisión en la serranía del país, y por consecuencia no tenía competencia. El juez Moscoso se defendió señalando que realizó el trabajo que tiene asignado. Tengo a mi cargo un despacho jurisdiccional que es multicompetente, motivo por el cual me tiene sin cuidado lo que estén diciendo sobre mi vida personal. Apenas se conoció que el juez Diego Moscoso había concedido el habeas corpus a Glass, saltaron las alarmas y la prensa reveló que él estaba en el cargo hace solo 4 años y que mantendría amistad con allegados al movimiento que respalda a Glass y al exmandatario Rafael Correa. La suspensión ejecutada por la Judicatura es una respuesta ante los cuestionamientos de la ciudadanía y también de los juristas que analizan el tema. Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, señaló: frente a una realidad, nosotros hemos dicho a la Corte que es necesario que recuperemos acto oficio negligencia manifiesta. La Corte se ha referido al habeas corpus, a eso exclusivamente se ha referido. Pues nosotros ya hemos cumplido con transmitir esta necesidad ciudadana, que estamos frente a una realidad que no podemos actuar de oficio. Luego de la suspensión, el juez Moscoso no se ha pronunciado. Lo que sí se ha revelado es que el mismo juez, después de conceder el habeas corpus, había negado un pedido de ampliación de sentencia presentado por la defensa del ex vicepresidente Glass, al parecer por la presión de las críticas. Este es el tercer juez sancionado en menos de 8 días. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, defendió ante medios oficiales la posición del gobierno nicaragüense de retirarse de la Organización de los Estados Americanos y ocupar sus oficinas en Managua, argumentando que es una organización que promueve literalmente el colonialismo, parcialismo, humillación y servidumbre. Por lo tanto, no podemos ser parte de un ministerio de colonia. Nosotros no somos serviles, no somos entreguistas, no somos decrépitos, no somos decadentes, no somos deslucidos o reducidos por la servidumbre al yanqui. La ocupación de las oficinas de la Organización de los Estados Americanos en Managua, minutos después que el canciller Denis Moncada anunció que el gobierno de Nicaragua decidió cerrarla, ha provocado diferentes opiniones, entre ellas la del analista político Héctor Mairena, que en entrevista con La Voz de América dijo que esta acción constituye un hecho sin precedentes y una flagrante violación al derecho internacional que expone al país a profundas repercusiones en la relación con todos los estados miembros del organismo regional, y añadió:
Pero se equivocan los Ortega Murillo, porque ninguna de estas medidas les exime de sus responsabilidades a nivel internacional en materia de derechos humanos. Habrá justicia. El Consejo Permanente de la OEA aún no emitió una reacción de lo sucedido en Managua, pero el comunicado de la Secretaría General publicado minutos después de la toma del edificio recuerda que la salida de Nicaragua del organismo regional entrará en vigencia a fines de 2023. Hasta tanto, Nicaragua es miembro pleno de la organización y debe cumplir con todos sus compromisos, remarcó la Secretaría General. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Cerca del 58% de la población general de Estados Unidos y más del 75% de los niños más pequeños se han infectado con el COVID-19 desde el inicio de la pandemia, luego del aumento récord de casos durante la ola impulsada por la variante Omicron, según revela un informe. El estudio indicó que las muestras de sangre enviadas a laboratorios cuando los casos de Omicron estaban en su apogeo entre diciembre y febrero mostraron que niños, muchos de los cuales aún no estaban vacunados, tenían las tasas más altas de infección durante ese aumento. Por el contrario, las personas mayores de 65 años, una población muy vacunada, tenían el porcentaje más bajo de contagios. Los científicos buscaron anticuerpos específicos producidos en respuesta al virus SARS-CoV-2 que solo están presentes después de una infección y no son generados por las vacunas contra el COVID-19. Christy Clark, de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, dijo que tener anticuerpos a raíz de haberse infectado no significa necesariamente que esté protegido contra futuras infecciones, y explica que no analizan si las personas tenían un nivel de anticuerpos que brinda protección contra la reinfección o la enfermedad grave. Los CDC enfatizan que la vacunación sigue siendo la estrategia más segura para prevenir las complicaciones del COVID-19. Según datos federales, se estima que más del 66% de la población de Estados Unidos está completamente vacunada contra el COVID-19. Casi el 46% de esos estadounidenses hasta ahora también habían recibido una dosis de refuerzo. John F. Burnett, Voz de América, Washington. El mes de mayo se aproxima y las frías temperaturas del invierno se van alejando poco a poco, dejando un buen tiempo para que los migrantes nuevamente se planteen el interés de llegar a la frontera de Estados Unidos, ya sea al sur con México o al norte con Canadá. En diciembre, la cantidad de solicitantes de asilo que ingresan a Canadá fuera de los cruces fronterizos terrestres formales alcanzó su punto más alto desde agosto de 2017, según muestran las estadísticas del gobierno. El creciente número de casos está alargando los tiempos de espera para las audiencias de elegibilidad, dejando a los solicitantes esperando meses de asistencia social antes de obtener los permisos de trabajo. El aumento sigue al levantamiento de una orden de la era de la pandemia en diciembre. Desde marzo de 2020, la policía fronteriza ha negado la entrada a todos los solicitantes de asilo para frenar la propagación del COVID-19, y abogados como Pierre-Luc Bouchard, que ejercen en Montreal, dice que tienen al menos 70 casos de refugiados después de 2 años con casi 0 nuevos clientes. Están completamente confundidos, dice el letrado. Un portavoz de Migración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá dijo a la agencia de noticias Reuters que se espera el aumento y dijo que estaban trabajando para acelerar las solicitudes y acortar los tiempos de espera de las audiencias de elegibilidad. En diciembre, la Real Policía Montada de Canadá interceptó 2.811 solicitantes de asilo que cruzaban la frontera fuera de los puertos de entradas terrestres formales. La mayoría cruzando hacia Quebec. En enero y febrero interceptaron 2.382 y 2.164 respectivamente, en comparación con 888 y 808 en enero y febrero de 2019. Estos solicitantes de asilo pueden ingresar a Canadá porque no cruzan los puntos fronterizos formales. Según el acuerdo de tercer país seguro que se disputará en la Corte Suprema de Canadá, Estados Unidos y Canadá pueden devolver a los solicitantes de asilo en cualquier dirección de los cruces fronterizos terrestres formales. Los voluntarios que llegan a la frontera con botellas de agua o guantes y que intentan garantizar los derechos de los que cruzan la frontera han reanudado sus viajes semanales a Roxon Road después de una suspensión durante la pandemia. Las aprehensiones de migrantes en Estados Unidos que cruzan desde México alcanzaron el año pasado un máximo de 20 años y la administración Biden se ha mostrado reacia a revertir todas las medidas impuestas por su predecesor, Donald Trump. El gobierno de Estados Unidos no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado Antony Blinken instó al Congreso estadounidense a financiar completamente el presupuesto propuesto por la administración Biden para el Departamento de Estado, afirmando que el gasto es fundamental para garantizar que la guerra en Ucrania sea un fracaso estratégico para Rusia y un mensaje a otros países que podrían invadir a sus vecinos. En una comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Blinken dijo que su visita del fin de semana a Kiev con el secretario de Defensa Lloyd Austin le había dejado la impresión indeleble de que Ucrania está ganando, particularmente en la capital, y respondió preguntas sobre la ayuda militar estadounidense enviada a esa nación para su defensa. Creo que estamos en gran medida alineados en lo que dicen que necesitan y lo que creemos que podemos proporcionar. Lo estamos haciendo muy rápido. En el pasado se tomaba desde el momento en que un presidente tomaba la decisión de retirar el equipo hasta ponerlo en manos de las personas que lo necesitaban. Eran semanas. Ahora a menudo son 72 horas. En ese marco, el secretario Blinken dijo que la propuesta de presupuesto de más de $60,000 millones para el próximo año fiscal para continuar reuniendo socios y aliados en la causa. En tanto, el Departamento de Estado confirmó que sus funcionarios diplomáticos asignados a Ucrania comenzaron a regresar al país, haciendo viajes de un día a oficinas temporales en la ciudad occidental de Lviv desde la vecina Polonia. El departamento dijo que el primer grupo de diplomáticos cruzó la frontera entre Polonia y Ucrania y el portavoz Ned Price detalló. El subjefe de misión y los miembros del equipo de la embajada viajaron a Lviv en Ucrania, donde pudieron continuar nuestra estrecha colaboración con socios ucranianos claves para nuestra misión. Se reunieron con interlocutores del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania y nuestros diplomáticos han regresado a Ucrania esta semana de manera temporal. El portavoz Ned Price dijo que se está acelerando la revisión de la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Kiev, que se cerró poco antes de que Rusia invadiera Ucrania el 24 de febrero, y dijo que las operaciones en la embajada se reanudarían lo antes posible dependiendo de la situación de seguridad en la capital ucraniana. Y con el telón de fondo de la guerra de Rusia en Ucrania, un número cada vez mayor de expertos advierten sobre la escasez de alimentos en todo el mundo y dicen que la guerra pondrá en peligro la seguridad alimentaria a largo plazo. Funcionarios y analistas coinciden en que los precios de los alimentos básicos aumentaron drásticamente durante el conflicto entre Rusia y Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Luego de un histórico encuentro entre el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para abordar la crisis humanitaria en Ucrania, este último se comprometió a facilitar la participación de la ONU y del Comité Internacional de la Cruz Roja en la evacuación de civiles de la ciudad portuaria de Mariúpol, al sureste de Ucrania, y en concreto del millar de personas que continúan atrapadas en la acería de Azovstal. Sin embargo, y pese a la promesa del presidente ruso, esta mañana desde Mariúpol, funcionarios locales denunciaron nuevos ataques de las fuerzas rusas a la planta siderúrgica de Azovstal, último bastión de la resistencia ucraniana, donde además de civiles también se refugian unos 2.000 soldados ucranianos, los últimos en sobrevivir a más de 2 meses de destructivo asedio ruso. Los principales objetivos del máximo representante de las Naciones Unidas en esta breve gira por Europa del Este son lograr la reinstauración de la paz en Ucrania y paliar el incalculable sufrimiento humano que esta agresiva guerra ha provocado y continúa generando en la población civil. La misión de Guterres continuará mañana en Kiev cuando se reúna con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. Me preocupan los repetidos informes de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y posibles crímenes de guerra, y requieren una investigación independiente para una rendición de cuentas efectiva. Y necesitamos urgentemente corredores humanitarios que sean verdaderamente seguros y efectivos y que sean respetados por todos para evacuar a los civiles y brindar la asistencia que tanto se necesita. En tanto, la Unión Europea aumenta la tensión luego de que la empresa estatal rusa Gazprom cortara el suministro de gas a Polonia y Bulgaria por negarse a pagar en rublos, una exigencia impuesta por el Kremlin. Por ahora, esta decisión representa la respuesta más tajante de Rusia a Occidente por las sanciones adoptadas por los gobiernos de la Unión Europea contra el Kremlin luego de la agresiva e injustificada invasión sobre Ucrania. Pronto podrían sentirse las consecuencias para estos dos países de Europa
Europa del Este, Polonia y Bulgaria, cuyo principal proveedor de gas era Rusia. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que están trazando una respuesta coordinada del bloque europeo y afirmó que podrán garantizar entregas alternativas de gas. Además, von der Leyen acusó al Kremlin de utilizar el gas como instrumento de chantaje, algo que, según dijo, es injustificado e inaceptable, y evidencia una vez más la falta de fiabilidad de Rusia como proveedor de gas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la decisión de Nicaragua de alejarse permanentemente de la Organización de Estados Americanos. Nuestra corresponsal Daliana Ocaña entrevistó al ex representante de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, que renunció a sus funciones con fuertes críticas al gobierno de Daniel Ortega y que ahora evalúa la situación. Bueno, en términos generales te puedo decir que a nivel de Nicaragua esto representa una victoria moral para el pueblo de Nicaragua y en especial para los presos políticos y sus familiares. ¿Por qué representa una victoria? Porque el gobierno de Nicaragua, la dictadura de Nicaragua, fue incapaz de defender los supuestos argumentos que ellos tenían para tenerlos presos. Ellos fueron incapaces de defender lo indefendible y por eso prefirieron retirarse. Entonces, a partir de ahí, ellos están cayendo en un acto ilegal. ¿Por qué ilegal? Porque el artículo 143 de la misma Carta de la OEA establece que esta carta regirá indefinidamente, pero podrá ser denunciada por cualquiera de los Estados miembros mediante comunicación escrita a la Secretaría, la cual comunicará en cada caso a los demás las notificaciones de denuncia que reciba. Y esta es la parte más importante que quiero destacar. Años, a partir de la fecha que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente carta cesará sus efectos respecto del Estado denunciante y este quedará desligado de la organización. Y subrayo, después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente carta. Es decir, ellos no se pueden retirar, tienen compromisos con el derecho interamericano, tienen compromisos con el derecho internacional, una obligación de cumplir con los derechos humanos, tienen compromisos económicos con la OEA que deben cumplir y también tienen compromisos en materia de resguardo y protección de una sede de una organización internacional como la sede de la Organización de Estados Americanos en Managua. Eso ellos no pueden venir y mandar a la policía delincuencial con trajes negros y venir armados hasta los dientes y tomarse una sede de un organismo internacional. Eso es totalmente ilegal. ¿Cómo funcionaría a nivel internacional, según los protocolos internacionales de la OEA, esta situación, teniendo en cuenta de que vos me mencionas que el gobierno tiene que cumplir estas obligaciones, pero el Estado de Nicaragua precisamente ha demostrado con sus propias acciones que no va a cumplir las acciones, que no quiere, pues, y no lo va a hacer? Es que lo que pasa es que el gobierno está acostumbrado a violentar las leyes de Nicaragua, incluso violenta leyes referidas al tema de expulsión o extradición de nicaragüenses, que eso es algo que violenta la misma Constitución. Entonces, como ellos constantemente violentan la Constitución, creen que pueden violentar el derecho internacional. Esto va a tener diversas repercusiones en el ámbito legal y eventualmente podría tener alguna repercusión a nivel de sus relaciones con organismos internacionales. Esto depende, sí, de las acciones que se tomen por parte de la OEA. Pero sí, de algún modo tiene un tipo de repercusión en la relación con organismos internacionales. Te quería decir también que el hecho de que la policía llegara a las instalaciones de la OEA en Managua, esto contradice la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas. La Convención de Viena garantiza la protección de las sedes diplomáticas. Arturo, ¿es una medida que carece de estrategia política? Es un acto desesperado. Es un acto desesperado y carente de estrategia diplomática. Lo otro que te quería decir, no hay que olvidar también que en días pasados la Federación Rusa fue expulsada como organismo observador
ante la Organización de Estados Americanos. 3 días después de que expulsan a Rusia, ellos vienen y expulsan a la OEA de Nicaragua. Entonces hay varias lecturas y varias capas de lecturas que habría que hacer sobre estos temas. El tema nacional, el tema internacional y el tema de la relación bilateral con Rusia, que siempre Nicaragua tiene una posición bastante lamentable en esa relación con Rusia. Era el ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, trazando los compromisos internacionales que asumió Nicaragua al ser miembro de la OEA. Esto fue Conversando con La Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.